Ok, vamos a iniciar entonces con nuestra clase. Le vamos a poner como tema distancia entre dos puntos. Vamos a realizar un pequeño plano cartesiano. Okay. Todos vayan realizando su plano, por favor. Dijimos que este era el eje de las ¿qué? De las Y. Y este es el 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? En el eje de las X, este es el 1, 2, 3 y 4. En el eje negativo de las Y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Ok? ¿Todos ya están haciendo su plano? Brenda, ¿ya lo tienes? No te escucho, Brenda. Sí, ya lo estoy haciendo. Hay que hablar, pues. En clase bien traviesa y aquí no hablas. Uy, yo nunca hablaba en clases. Ok. Entonces vamos a esperarlos unos segunditos que hagan su plano cartesiano. Nada más dibujen el puro plano, ¿eh? Estos puntos que estoy poniendo yo ahorita, estos no los dibujen, yo les digo cuando los coloque. Yo puedo comenzar con la explicación. El puro plano, ¿eh? Ok, entonces fíjense. Si yo quisiera saber la distancia entre dos puntos, por ejemplo, este le voy a poner que es el punto A. ¿Qué coordenada tiene el punto A? Si nos fijamos es menos 4 en X, coma en Y. ¿Cuál es su coordenada? 2. 2. Pero ese es el punto A. El punto B, ¿qué coordenada tiene? Menos 2, coma 2. 2, ¿sí o no? Ahí está. Ahora, si yo quisiera saber la distancia que hay del punto A al punto B, pues es bastante sencillo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque solo tengo que contar los espacios de acuerdo a la escala que estamos manejando, ¿sí o no? En este caso, por ejemplo, yo nada más tendría que contar 1,
2, ¿sí o no? ¿Cuál es la distancia que hay? 2. 2. Supongamos que estos fueran 2 kilómetros, o 2 centímetros, 2. 2 metros, o 2 lo que sea, ¿sí? Entonces, la distancia del punto A al punto B, en este caso le vamos a llamar unidades, son 1, 2 unidades. Es sencillo, ¿sí o no? Es sencillo saber de esa manera cuál es la distancia. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero saber la distancia a este punto, ¿sí? Ya, este punto le voy a poner el punto B. Yo ya tengo otro punto B que está hasta el otro lado, ¿sí o no? El punto B, ¿qué coordenadas tiene? Tiene las coordenadas 2, 2. coma, 3. menos 3, ¿sí o no? Ahora, yo quiero saber esa distancia. Quiero saber cuántas unidades hay desde aquí hasta acá. No es tan sencillo calcular esa distancia como lo hicimos en el paso anterior, sino contando las unidades. ¿Por qué ya no se puede? Porque tenemos en diagonal, ¿sí o no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Cómo podríamos encontrar la distancia de aquí hasta acá? ¿Cómo creen que se puede hacer? ¿O qué podríamos hacer? ¿Alguna idea, Max? ¿Alguna idea de cómo encontrar esa distancia? ¿No? Max, ¿ya se te ocurrió algo? No, no sé, con una ecuación o algo. Una ecuación, ok, puede ser. Fíjense. Si nosotros quisiéramos calcular la distancia de ahí, pues nos estamos complicando porque no podemos ver las unidades, no podemos contarlas de una manera adecuada, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dibujo esto? Le pongo una, una línea recta paralela al eje de las Y en el primer punto y le pongo una línea recta paralela al eje de las X en el segundo punto o en la segunda coordenada. ¿Sí? ¿Y qué figura se me forma? Si yo Un triángulo. un triángulo, ¿sí o no? Entonces, yo podría usar lo que ya sé del triángulo para calcular esa distancia. ¿Qué es lo que ya sé del triángulo? Que este es un cateto, este es el otro cateto y esta es la Hipotenusa. Hipotenusa. hipotenusa, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de la fórmula del teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa? No. La raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿sí o no? Pero aquí tenemos una situación. ¿Cuál es la situación? Que tenemos por coordenadas. No solo tenemos un número, tenemos dos. Uno que corresponde al eje X y uno que corresponde al eje Y. Pero para eso hay Yeah. una fórmula que ya existe. ¿Cuál es esa fórmula? Distancia va a ser igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa es la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. ¿Se fijan? Es una fórmula que está basada en ¿qué? En el teorema de Pitágoras.
Entonces, es muy importante que anoten esta fórmula, ¿sí? Ahora, ¿de dónde voy a sacar x2, x1, y1 y y2? ¿De dónde los voy a obtener? Las coordenadas. Las coordenadas. Correcto, de mis coordenadas. Quiero encontrar la distancia entre dos puntos. El punto A, que tiene de coordenadas, ¿cuáles coordenadas tiene? Menos 4,2. Vamos. Y el punto B, que tiene de coordenadas 2, 2,-3. Ok. Ahora, ¿cuál es X y cuál es Y? menos 4 es X y el menos 3. Este es X y el 2 es Y. Este 2 es X y el menos 3 es Y. Ahora, solo necesito ponerle cuál es el 1 y cuál es el 2. Prácticamente es lo mismo a cuál le pongo cuál es el 1 y cuál es el 2. Solo tengo que cuidar que si, por ejemplo, a estos le pongo el 1, estos dos tienen que ser el 1. ¿Se entiende? O si le pongo a estos el 2, estos dos tienen que ser el 2. Ahora, para no confundirnos, a lo mejor nos podemos ir por orden alfabético. Este es el punto A, ellos son primero, entonces a ellos les pongo el 1. X1 y este sería Y1. Estos son el punto B, entonces a esto le pongo X2 y el Y2. ¿Se entendió? Entonces, si se fijan, ya tengo los valores para sustituir en la fórmula. Vamos a hacerlo. Sustituimos. Distancia es igual a la raíz cuadrada de X2. ¿Cuál es X2? 2. 2. ¿Qué dice la fórmula? Menos X1. ¿Cuál es X1? Menos 4. Menos 4. 4. Y todo eso al cuadrado. Fíjense que aquí nos van a quedar dos signos menos. ¿Por qué? Porque uno corresponde a la fórmula y el otro corresponde al primer valor, el primer valor de la coordenada. ¿Sí se entiende que es el menos 4? Entonces hay que tener cuidado ahí con esos signos. Tienen que ponerse los dos. ¿Qué más dice la fórmula? Más, paréntesis, Y2. ¿Cuál es Y2? Menos 3. Menos 3. La fórmula dice menos Y1. ¿Cuál es Y1? 2. 2. 2. Todo eso al cuadrado. Ok. Distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 menos menos 4. ¿Cuánto es? Menos 2. ¿No? Menos y menos se hace. Sí. Menos por menos se hace. Más. Más 2 más 4. 6. 6 al cuadrado. Más menos 3 menos 2. ¿Cuánto es? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Y todo eso al cuadrado. Okay. Distancia es igual a la raíz de 6 al cuadrado, 6 por 6. 36. Más menos 5 al cuadrado, menos 5 por menos 5. 25. Menos 25. ¿Se 25. pone menos o solo el 25? Positivo, porque acuérdate que todo número elevado al cuadrado, ¿qué nos da? Positivo. Digo, todo número elevado al cuadrado siempre nos da positivo. Distancia es igual a la raíz de, ¿cuánto es 36 más 25? 61. 61. Entonces, distancia es igual a, ¿cuánto es la raíz de 61? 7.8. Nada más 7.8, tiene otros decimales. 7.810. 2. Entonces, si quieres, le dejamos ahí con dos decimales. 7.81 unidades. Vamos a poner. Entonces, si se fijan, con la fórmula ya pude saber que la distancia desde aquí, independientemente de que este esté en el positivo y este esté en
en el negativo, etcétera, es de 7.81 unidades. Eso es la distancia, ¿sí? Entonces, si se fijan, es mucho más sencillo calcular esta distancia con la fórmula, y este es el principio que se usa, por ejemplo, para calcular distancias en el océano. Imagínense medir la distancia, supongamos que el punto A es un barco y el punto B es otro barco. Imagínense, para medir la distancia de ahí, pues es imposible, ¿no? Porque las distancias son grandísimas. Entonces, se usa este principio para los radares, para detectar las distancias. Entonces, ¿quedó claro cómo se usa la fórmula? Sí, lo anotamos. Sí, ok, anótelo, por favor.